tardes, jóvenes de tercero básico, bienvenidos una vez más a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con el tercer bloque. De hecho, quiero recomendarles en este tercer bloque que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Antes y después de las actividades que realicemos, tener en cuenta el lavado de manos, que tiene que ser muy detallado, tener también en cuenta el no salir de casa. Y aquí quiero hablarles un poquito sobre las tareas, recordarles que no es necesario que ustedes salgan de casa a conseguir materiales en alguna librería, basta con tener hojas de reciclaje en su cuaderno, todo el material, cartón o cualquier tipo de material que ustedes tengan y que puedan reutilizar, les va a servir para poder realizar sus tareas. No es necesario que ustedes salgan a buscar materiales o sus papás salgan a buscar materiales en otros lugares como las librerías, ¿verdad? Evitemos salir lo más que se pueda de casa. Vamos a dar inicio con el primer tema y este es el proceso de invasión y conquista de Guatemala. Como ustedes saben, nuestro país fue conquistado por los españoles y precisamente o específicamente nuestro país por el señor Pedro de Alvarado. De hecho, vamos a hablar un poco sobre la historia porque tenemos un registro de más o menos en qué año fue que se empezó a dar los primeros contactos con los mayas. En 1511 se dio el primer contacto de los españoles con los mayas, esto debido a un barco español que naufragó en un viaje entre Panamá y Santo Domingo. Este barco que llevaba personas o ahí sí que españoles, lo que dio como resultado fue una intensa exploración posterior a esto. Desde el año 1511 hasta el año 1519 se dio una gran exploración para poder conocer a estas personas, en este caso a los mayas, que habían visto en este viaje. Luego tenemos que hablar también sobre cómo fue la conquista o la invasión en sí a Guatemala. De hecho, tenemos en cuenta de que cuando los españoles llegaron a Guatemala, de hecho Pedro de Alvarado, recordemos que fue encomendado por Hernán Cortés que había conquistado México, específicamente la ciudad de Tenochtitlán. En sí, él fue encomendado junto a su hermano para poder venir a Guatemala. Cuando Pedro de Alvarado llega a Guatemala se encuentra a poderíos mayas muy fuertes, de hecho algunos de ellos organizados en grupos con algún tipo de cantidad numerosa de personas o de, ahí sí que el pueblo que pretendía defender sus intereses. Cuando de pronto ellos ven esto, saben que son superados en número, en una gran medida. Entonces, lo primero que hacen es utilizar las tácticas españolas que tenían en guerra. Es decir, recordemos que el continente europeo, o conocido como el viejo continente, estaba en constante guerra. De hecho, tenemos en cuenta de que cuando aparecieron los godos, los ostrogodos, todos estos pueblos, de hecho fueron parte de la historia europea con las guerras que se manejaban entre ellos. Tenemos ahí varias historias sobre lo que pasaba con los hunos, de hecho Atila que dominaba o que lideraba a los hunos. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque básicamente los españoles estaban mejor preparados en tácticas de guerra. De hecho, tenían también otra arma muy poderosa que era la tecnología en ese entonces. La tecnología que ellos manejaban era de espadas, también tenían ya el dominio de los caballos. De hecho, cuando hablamos de historia de Guatemala no podemos dejar de mencionar uno de los símbolos patrios, ¿verdad? Que es Tecumumán. Y cuando hablamos de Tecumumán estamos hablando de una víctima de la tecnología española. Cuenta la historia de este héroe nacional que cuando él se enfrentó a Pedro de Alvarado, hirió el caballo en el que Pedro de Alvarado estaba. Pero como ellos nunca habían visto a los españoles, creían que el caballo y la persona, en este caso Pedro de Alvarado,
eran uno solo. Entonces él pensó que al herir al caballo iba automáticamente a matar a don Pedro de Alvarado. Sin embargo, todos conocemos la historia, que posteriormente fue Pedro de Alvarado quien asesinó a Tecumán. Entonces, la tecnología influyó de una gran forma a la conquista también de los españoles a Guatemala. También recordemos que los pueblos posteriormente se dividieron de igual forma como lo hicieron en México, y esto favoreció a que los españoles pudieran tener alianzas con unos pueblos e invadir a los pueblos más poderosos. De hecho, en la tecnología yo anoté acá flechas y lanzas de obsidiana, porque las flechas y lanzas de obsidiana eran las que los mayas tenían para su uso, para defenderse en las guerras. Entonces no podían hacer mayor cosa con las flechas y las lanzas de obsidiana contra las espadas, contra la pólvora que ellos ya traían. Entonces todo esto favoreció a que se debilitara el poderío maya. De hecho, una de las armas más poderosas que trajeron los españoles fueron las enfermedades. Estas nuevas enfermedades a las cuales los mayas no estaban preparados para poderlas enfrentar. Entonces, estas enfermedades también vinieron a ser un arma poderosa ante la invasión y posterior conquista a nuestro territorio. Todo esto se dio gracias, como les digo, a ahí sí que a las constantes guerras que ellos mantenían, porque me imagino que si estos imperios mayas hubieran sido unidos, hubiera sido muy difícil la conquista para los españoles, ya que, como les repito, en número eran totalmente superiores los mayas a los españoles. Entonces, el día de hoy este fue el tema. Posteriormente les estaré enviando ahí la hoja de contenido y la pequeña tarea que van a realizar. Cualquier duda o situación me pueden escribir o me pueden enviar ya las tareas desde a partir de hoy. Me pueden enviar su tarea a mi WhatsApp. Que Dios les bendiga y que tengan muy buena tarde.